reforma judicial en el ámbito de la provincia de San Luis por parte de la legislatura provincial, se ha cumplido uno de los pasos previstos precisamente para esta modificación del funcionamiento de la justicia en San Luis. Como ustedes saben, porque así lo hemos venido informando, además lo han hecho todos los medios, la legislatura ya ha dado sanción definitiva a los proyectos que envió el Poder Ejecutivo y que habían surgido de comisiones especiales que trabajaron el año pasado en materia de organización de la justicia, del Ministerio Público y además códigos de procedimientos en materia penal y también en cuestiones vinculadas con la familia. Tengo comunicación con Luis Lucho Martínez, que es el Procurador General de la provincia, a quien le pedí que nos atienda precisamente para hablar de la marcha de la reforma y de la aplicación de las nuevas disposiciones en los próximos tiempos en el ámbito de la provincia. Luis Martínez, buen día, ¿qué tal, Procurador? Muy buenos días, ¿cómo andás? Gusto Bien, muy escucharte. bien. Lucho, la pregunta que quería, de la que quería partir Sí. es qué se está haciendo, digamos, para adecuar el funcionamiento de la justicia a las disposiciones nuevas, sancionadas por la legislatura provincial. Mira, tenés que partir primero de la vigencia efectiva que tengan las leyes. Que todavía no la tiene. A ver, algunos estamos esperando su promulgación, pero en particular en el caso del sistema acusatorio, que sería el Código Procesal Penal y la entrada en vigencia efectivamente del Ministerio Público Fiscal, es a partir del 1 de febrero del año que viene. Hay que siempre tener que tener en cuenta que la conformación del Ministerio Público como la conocemos hoy deja de existir a partir del 1 de febrero y es la herramienta que debería hacer posible el sistema acusatorio con el nuevo Código Procesal. Ese está diferido al 1 de febrero. ¿Eso por qué? Porque te diría que es el cambio, no digo más importante, pues todos son importantes, pero que implica sobre todo la preparación para los cambios de roles. Lo que está claro es a dónde queríamos ir, que era el sistema acusatorio, y de alguna manera empezar a construir la independencia del Ministerio Público como un reflejo de la Constitución Nacional. Que en la provincia no lo pudimos hacer de manera plena porque en la Constitución provincial el Ministerio Público, o al menos el Procurador General, sigue dependiendo del Poder Judicial. Entonces hemos elaborado esta ley, que es como una ley intermedia, donde le concede la autonomía funcional al Ministerio Público, creando además como reflejo del Ministerio Público de la Nación, un defensor general, que es el que va a conducir a las defensorías. Esto precisamente para cumplir con los distintos principios y disposiciones internacionales que exigen precisamente la separación del rol o la competencia del fiscal respecto al defensor. Con eso lo garantizamos. Entonces ahí es donde más vamos a tener que trabajar en la preparación, porque aquel que hoy es fiscal y que de alguna manera reposa su trabajo o contribuye en el trabajo sobre la instrucción que lleva un juez, a partir del 1 de febrero será el fiscal quien tiene la responsabilidad de llevar adelante una investigación penal. Entonces este cambio de rol es muy importante, y a esto sumale que el proceso es plenamente oral. Esto creo que es a todos los profesionales del medio, va a costar muchísimo más porque uno está acostumbrado a escribir, a un tecnicismo que te permite la escritura, y ahora no. Ahora vos tenés que explicarle a un juez que no tiene conocimiento previo de la causa y tenés que tener el desarrollo, la capacidad, la experiencia. Bueno, ustedes lo saben, ustedes se forman para elaborar una síntesis y poder comunicar algo en el mejor tiempo posible y de manera contundente. Bueno, algo así es lo que sucederá con el Ministerio Público. Cuando formaliza las acusaciones ante un juez, tiene que estar preparado para eso y no presentando un escrito. Es un gran desafío. Ahora, vamos hacia la policía judicial a lo largo del tiempo, ¿no? Para dentro de un tiempo. Mira, no necesariamente. Nosotros lo pusimos como dos opciones: policía judicial o policía del Poder Ejecutivo en función judicial, es decir, a través de acuerdos de cooperación. ¿Por qué? Nosotros hemos hablado con la mayoría de las jurisdicciones
Y te diría que en general el tema de la policía judicial no estuvieron muy de acuerdo a lo largo del tiempo, es decir, al principio todos quisieron y después se dieron cuenta que no era lo mejor, que era preferible que la policía siga estando dentro de los escalafones ordinarios y en la órbita del Poder Ejecutivo, pero con la condición de que estén especializados y que no sean movidos todo el tiempo. Es decir, que una policía de investigaciones no termine haciendo guardias en un banco. Es decir, policía de investigaciones tiene que estar capacitándose constantemente en eso. Pero vos sabés que fue sorprendente. Nosotros arrancamos con la idea de la policía judicial y sin embargo en las jurisdicciones dijeron tengan cuidado porque no funcionó del todo bien. Ujú. Bueno, y entonces aquí, ¿qué se va a hacer? Aquí en principio nosotros nos hemos reunido hace una semana Sí. precisamente con el Departamento de Investigaciones, con delitos complejos, laboratorios puntanos, e incluso el CONICET, que le agradecemos muchísimo porque ha tenido una apertura enorme con el desarrollo del Ministerio Público, y la idea es crear una suerte de ente mixto, cuando digo ente mixto porque participan distintas organizaciones con distintas construcciones jurídicas, trabajar en algo que es parecido a lo que tiene Salta y está muy desarrollado en La Pampa, que es como una gran agencia de investigaciones donde las partes que intervienen no pierden su individualidad, pero tienen un trabajo coordinado, es como una, te diría, una especie de cooperación, federación, para que la gente que está escuchando lo entienda, es decir, cada uno sigue siendo lo que es, pero a su vez conforma una persona jurídica distinta. Vamos a trabajar en ese sentido, en principio con cooperación. En el caso de policía, va a seguir dependiendo del Poder Ejecutivo, pero con un cuerpo asignado específicamente a la función judicial. Y esto no, esta nueva forma, incluso este ente mixto que se va a crear, ¿no afecta la independencia del Poder Judicial? ¿No venía en qué? Amplíame eso. Y por el hecho de que empiezan a intervenir, por ejemplo, organismos más allá de los aportes que puedan realizar en materia técnica, como por ejemplo el CONICET o laboratorios puntanos, etcétera. No, no, porque vos pensás lo siguiente. En el acusatorio, eh, hoy mismo, cuando vos tenés un hecho delictivo, es un dato de la realidad que vos tenés que reconstruir en un proceso judicial. Eso es la labor Sí. del sistema judicial. Acá lo que se cambia el rol es que en vez de que un juez de instrucción esté pidiendo en la búsqueda de pruebas en cualquiera de estos organismos que hoy están, es decir, no estamos inventando organismos nuevos, acá va a ser el fiscal el que lo pide con plenas facultades para solicitarlo, excepto en aquella prueba que por supuesto necesita la intervención del juez, como puede ser un allanamiento, una intervención telefónica, esas cuestiones que sí o sí necesitan autorización del juez. Pero de lo contrario es el Ministerio Público el que trabaja eliminando las burocracias internas propias de un proceso judicial. Porque el construir una bitácora, yo tengo que acreditar esto, tengo que investigar esto. Entonces se nutre de todos estos que prestan colaboración para la realización de la prueba. Ojalá en el futuro uno pudiera tener todo lo que tienen ellos, me refiero, para la tecnología, el desarrollo, la expertise, lleva años. El trabajo que tiene hecho CONICET lleva 50 años para cualquier organismo ponerse a la par. Entonces, en principio uno arranca con la cooperación y aspiramos a construir un futuro juntos, porque ellos se sienten parte, ellos se sienten comprometidos. Nos une, para el caso del CONICET, perdón que esté citándolo demasiado, pero en definitiva hay un acuerdo sobre ciencia y justicia que ya está aprobado desde hace algunos años para atrás, que ya estaba registrada esta vocación de trabajo conjunto. Entonces yo no veo para nada una interferencia, una vulneración a la independencia del Poder Judicial, para nada, todo lo contrario. No hay peligro de eso, a eso me refería. No, en absoluto, todo lo contrario. Ajá. Y por ejemplo, ya que estamos hablando del CONICET, ¿el CONICET qué aporta? El CONICET tiene sobre todo profesionales, tiene desarrollos en la investigación, tiene aparatología y tiene una extensa red de laboratorios regionales del CONICET. Hay pruebas que a lo mejor acá no se pueden hacer, pero ellos a través de su propia red la tienen a disposición de los distintos centros de desarrollo regional. Entonces aporta muchísimo.
¿Y qué certeza hay de que la policía de la provincia, por ejemplo, no produzca esa movilidad del personal especializado hacia otras funciones que puedan interesarle internamente? Mira, en principio la certeza es que nosotros tenemos que hacer acuerdos. La propia ley del Ministerio Público dice que acordará lo relativo a ya sea policía judicial o policía en función judicial. Esos acuerdos estarán determinados con el Poder Ejecutivo. Habrá, yo creo que el camino inmediato o próximo es que la propia policía tuviera dentro de su escalafón la policía de investigación como tal, un cuerpo especializado que tenga cierta permanencia. Ahora bien, no está sujeto a cambios, porque hay personas que pueden funcionar muy bien y personas que pueden funcionar mal. Sí, Digo, esto es propio de la sí. función. Nosotros aspiramos a trabajar siempre con los que funcionen bien. Es decir, que no nos podemos comprometer a tener una nómina de personas que sean inamovibles, porque tampoco sirve, porque eso también genera después algunas desviaciones, ¿no? Sí, Nuevas. sí, sí, estoy escuchando. Así que no lo veo como un problema. Entonces, eso, digamos, al celebrar el convenio quedaría previsto, digamos, esta necesidad de la preservación en funciones de personal especializado. Sí, sí, claro. De Eso, acuerdo a lo que eso es lo cada que... uno. Hoy la policía es parte del desarrollo de la investigación, está dentro de su genética, digamos, porque está dentro de su ley orgánica contribuir a esto. El resto son los que aportan ahora, el caso de Laboratorios Puntano, que son los que venían desarrollando todo lo que es cuestiones genéticas, delitos complejos, que esto depende de nosotros, que está todo el desarrollo tecnológico, todo lo que es, bueno, hoy electrónica, comunicaciones, etcétera, y policía también. La idea es, para replicar lo que sucede en Salta o en La Pampa, son centros de investigación con profundos protocolos, incluso protocolos de admisión de prueba, que esto es muy interesante, que es lo que aspiramos, porque es la propia agencia, el laboratorio, la que se impone con las reglas de cómo debe ser, desde preservado un sitio del delito hasta la admisión de una prueba que luego va a ser peritada. Los protocolos lo que permiten es precisamente garantizar que no haya nulidades en el proceso. Y nosotros, en un proceso acusatorio, que trabajamos con una meta que es la rapidez en la investigación, no nos podemos dar el lujo que después determinadas pruebas se caigan por nulidad. Entonces necesitamos de ellos porque los que conocen sobre la admisibilidad de la prueba y el tratamiento de los elementos probatorios son ellos. Así, bueno, es toda una cuestión a construir. Ahora, en el funcionamiento de las fiscalías, ¿no? Sí, Nosotros conocemos, bueno, por ejemplo, dependencias donde funcionan los agentes fiscales. sí, Todo eso va a tener que cambiar, digamos, en cuanto a la magnitud, a los espacios sí, que ocupan, sí, etcétera. sí, totalmente. Estamos Eso pensando, cómo se va a resolver. mira, en principio el Ministerio Público tiene una necesidad física y de movilidad propia que incluye el sistema de las alcaldías, que es la que tiene el Poder Judicial. Estamos pensando, buscando localizaciones, pero en principio el Ministerio Público debería estar en el edificio, es decir, en un piso al menos completo del edificio de tribunales, el que conocemos sobre calle Rivadavia, para que esté en un sector todo lo que es Ministerio Público Fiscal propiamente dicho y en otro sector las defensorías o el Ministerio Público de la Defensa. Ujú. Aspiramos en principio a eso, ojalá pudiéramos tener un edificio independiente, pero no creemos que eso funcione al inmediato porque el resto de los juzgados u órganos judiciales están en ese mismo edificio. Tal vez, se me ocurre, cosas que estamos evaluando, los juzgados civiles o las cámaras pudiéramos hacer un enroque y ellos trasladarlos a este edificio del frente, porque son los que menos movilidad tienen, porque no tienen traslado de presos, no tienen nada. Ujú. Entonces, en el otro edificio sí puede funcionar una cuestión que tiene otras lógicas judiciales. Aspiramos a llevarlo ahí. Y después vas a tener mucha gente descentralizada, porque el ayudante fiscal y el ayudante defensor, que ahora están previstos en la ley, lo que aspiramos a que ellos estén directamente en el territorio, si es posible, incluso cooperando en las comisarías, porque lo que nosotros necesitamos, esa figura ha sido creada para cooperar, para descentralizar y tener inmediatez con los sucesos de un determinado lugar. Entonces, el espacio lo buscaremos también
distribuido por Ujú. cooperación en otros lugares, en principio. ¿Puede haber alguna reubicación del personal perteneciente, por ejemplo, a los juzgados de instrucción, Sí, claro. Sí, que sí. vayan a las fiscalías? Sí, claro, claro, claro. Mira, para que te des una idea, una de las construcciones más importantes que tiene, construcción en términos jurídicos me estoy refiriendo, ¿no? El código prevé la creación de oficinas de gestión judicial. Sí. En general, los jueces ya no tienen secretarios y empleados como los conocemos hoy, porque el juez, precisamente el código, le impide el conocimiento previo del asunto que va a tratar, porque esto hace precisamente la independencia de estos roles. Entonces todo se maneja desde una oficina de gestión judicial. Imagínate 20, 30, 40, 50 personas que están al servicio del conjunto de jueces, que Mm. llevan la agenda de las audiencias, donde cada solicitud que formula el Ministerio Público es receptado por la oficina de gestión judicial, no de un juez, y esa oficina de gestión judicial le va asignando a un juez determinado una audiencia determinada. Y los despachos generales, porque en realidad no hay despachos, sino que son trámites a atender. Pensá que ahora es todo por audiencia videograbada. No hay Mm. papeles, no hay un escrito que proveer. Entonces, claramente va a haber una adaptación de la mayoría, te diría, o todas, hasta puedo afirmar, algunos a la función del Ministerio Público, otros a la transformación que va a tener precisamente la ley orgánica en general, los códigos de familia, es decir, va a haber una gran movilidad, por supuesto. Y, por ejemplo, para los agentes fiscales actuales que van a pasar a ser fiscales, Sí. eh, Hay dos tipos, tres tipos en realidad. Vas a tener un fiscal multifuero, que es que va a continuar con la tarea que hasta hoy existe en los procesos normales, que es mm, las vistas fiscales en términos incluso civiles, y que va a atender las cuestiones de familia, las cuestiones laborales, ese va a ser un fiscal multifuero. No es que tenga referencia con el multifuero del edificio, sí, sino que sí, se refiere a los fueros. sí. Y después tenés los fiscales de instrucción, que son estos que yo te digo que van a tener el rol preponderante de llevar adelante la investigación penal preparatoria. Ujú. Después los ayudantes fiscales. Y después el fiscal de juicio, que es el que actúa ante las cámaras, con una posibilidad que es muy importante, que es por la pertenencia del caso, un fiscal que actuó como fiscal de instrucción, si tuviera que hacer una defensa, una intervención en cámara, también puede hacerlo sin necesidad de que intervenga el fiscal de cámara. ¿Por qué? Porque es el mismo fiscal que tuvo conocimiento y llevó adelante la investigación. Esto permite porque no se interrumpe el nexo, te diría, de estudio y formación de la causa que hay entre la primera y la segunda. Ujú. Ahora, la pregunta mía era, estos fiscales actuales van a necesitar, además del conocimiento de los nuevos procedimientos, por cierto, ¿van a necesitar alguna capacitación especial? Sí, sí, muchísima, muchísima, todos nosotros. Porque ahora, insisto, este nuevo rol implica que, primero, tengo que aprender a oralizar, plantarme frente a un juez en buenos términos, sentarme frente a un juez y exponer un caso, la teoría del caso, construir una idea de lo que tengo que probar y poder producirla, y tengo que exponerla, es decir, el entrenamiento te diría que es más de técnicas, de estrategias de litigación que de fondo, porque el derecho no ha cambiado. Ujú. Lo que han cambiado son los roles. Sí, Y sí. ahí es donde vamos a tener que acentuar la capacitación del Ministerio Público. Una última pregunta, Lucho, pero fuera de este Sí. tema. Eh, ¿qué evaluación tienes acerca de la investigación sobre la desaparición de Guadalupe? Mira, por supuesto sigo siendo parte del dolor de toda la sociedad de sentirnos vulnerables frente a esto. Porque la verdad es que cuando personas desaparecen creo que es una de las cosas que a la comunidad en su conjunto lo hacen sentir más vulnerable. Por supuesto he seguido atentamente, he trabajado en algunas cuestiones con mis miembros y por supuesto sin ninguna injerencia respecto al juez porque no debo tenerla. Sí. He trabajado en cooperación y en dar alguna opinión respecto de mis miembros. Pero han puesto el esfuerzo no solo
nuestros me refiero a las autoridades provinciales, sino el resto de las autoridades en su conjunto. La verdad es que sigo sorprendido, uno siente que sigue devastado porque no puede ser que a una persona se le atrague la tierra. Ajá. Creo que todos han hecho lo mejor posible y van a seguir haciendo lo mejor posible. Por supuesto, si vos me decís qué evaluación hago, y sí, todo el esfuerzo que hizo la provincia de San Luis y el resto de las provincias que aún siguen cooperando, los sistemas y las mesas interorgánicas de búsqueda de personas que tienen autoridades de todas las provincias, siguen buscando y sigue faltando Guadalupe. La verdad es que no tengo mucha explicación que dar. Quisiera tenerla de todo corazón. Y respecto de la experiencia esta del cambio de funciones temporaria de la gente, de la fiscal de Cámara, la doctora Palacios, Sí. Es un operador técnico nada más. Sí. Porque como tenía la experiencia inmediata como juez de instrucción, muchas veces poder indagar, poder observar, poder entender gestos, poder entender diálogos. No está actuando como fiscal, sino como un cooperador técnico que lo pidió el doctor Parrilli para ayudarle a, te diría, nomenclar la cantidad de información que viene, ordenarla según un punto, un común denominador para seguir una línea de investigación a otra. Es decir, no actúa como fiscal, sino como un simple cooperador técnico. ¿Pero esto no ha implicado en los hechos el desplazamiento del agente fiscal natural? No, porque vos pensás que durante toda la instrucción policial, el fiscal solo tiene algunas intervenciones cuando el juez le corre una vista. Pero pensá que, te diría, el desarrollo más grueso y contundente se ha llevado precisamente en el sistema que tenemos hoy, en esto que llamamos instrucción policial, que hay un momento donde se cierra la instrucción policial y con todas las conclusiones pasan al juez. Hemos estado prácticamente 60 días con instrucción policial, entonces el fiscal natural era muy escasa la participación que tenía, precisamente porque el juez inclusive, que es el doctor Parrilli, solo estaba en la habilitación de las medidas conducentes que fueran estas cuestiones de allanamiento y todo lo que vos conocés que requiere una autorización del juez. Es decir, no ha habido un desplazamiento para nada. El juez actuando en su rol, el fiscal en la primera instancia, una instrucción, cuando él ha requerido una vista, y Palacios, que es un cooperador técnico que de ninguna manera reemplaza, absorbe o corre la función del fiscal, en absoluto. ¿Y el sumario ya pasó a la justicia o todavía no? El sumario en este momento estaba con algunas medidas de prórroga y de prueba. Ahí te diría un montón de incidentes porque cada vez que el juez tiene que habilitar una medida, en definitiva lo que está haciendo es asumir el juez una participación judicial. Tenemos no sé cuántos incidentes llevamos dentro de la órbita judicial, pero se sigue trabajando, no está clausurada la investigación policial aún. Gracias por atenderme, Lucho. Muchas gracias. Por favor. Buen día. El Procurador General de la provincia, el doctor Luis Martínez, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad.